Hoy trabajaremos sobre estos 3 soportes o tablillas de madera que decoraremos con 3 estampas navideñas diferentes. ¿Os apetece ver qué y cómo? Acompañadme, ¡comenzamos! Para comenzar a trabajar sobre esta superficie, lo primero que haré será pasar una lija de grano suave medio por encima y limpiar bien el polvo que haya generado. Vamos a realizar decoración por ambas caras, así que no me dejo nada sin pulir. El segundo paso consistirá en tapar el poro de la capa superior de estas tablillas y lo conseguiremos extendiendo una fina capa de pintura acrílica blanca por encima, imprimación o gesso. Cualquiera de las 3 opciones es válida. Lo extiendo con un pequeño rodillo para que me resulte más fácil, rápido y limpio. Y además evito que quede marca de pincelada. Ya os había presentado las 3 servilletas que vamos a utilizar en las decoraciones de hoy. He escogido 3 escenas muy navideñas con los personajes más representativos de esta época. Un muñeco de nieve con cierto aire country. Una escena muy hogareña con Papá Noel de protagonista. Y para la tercera, unos simpáticos gnomos. 3 escenas nevadas que intentaremos acoplar a la base circular de estas tablillas y además integraremos después de diferentes maneras, ya que con cada una de estas escenas no cubriremos por completo toda la superficie. De cada una de ellas recortaré el cuarto que vamos a utilizar y retiraremos las 2 capas de papel no impresas. Para pegar estos motivos utilizaré medium especial para decoupage, aunque también podemos utilizar cola blanca rebajada con una gotita de agua. Extenderé una fina capa bien distribuida por encima de la madera. Y a continuación apoyaré la servilleta ajustando bien a todos los bordes, centrando el diseño. Ajustaré brevemente con las yemas de los dedos y a continuación colocaré un plástico film protector por encima y con los restos de servilleta del centro hacia afuera iré haciendo presión, retirando arrugas y fijando bien todo nuestro decoupage. Levantamos el plástico y pasamos a integrar. En este primer caso colocaré otro trocito de la misma servilleta cubriendo el espacio que ha quedado en blanco en la parte superior, ajustando lo máximo posible, siguiendo los mismos pasos, extendiendo cola, colocando la servilleta, presionando bien y toda la superficie habrá quedado cubierta y bien rematada. Antes de continuar, retiraremos los excesos del papel decorado de los bordes, ayudándonos de una pequeña lija o lima de uñas. Realizaremos estos primeros pasos con las 2 tablillas que nos quedan y las servilletas correspondientes, ajustándonos al tamaño y centrando los motivos de ambas servilletas. Retiraremos los bordes de servilleta pasando la lima de uñas o lija. Y antes de continuar con la integración de estos 2 últimos motivos, cubriremos las 3 superficies con una capa del mismo medium especial para decoupage por encima, del centro hacia afuera, en esta ocasión siendo un poquito más generosos con el producto. Y dejaremos secar bien. Para rellenar, cubrir o integrar las 2 últimas servilletas utilizaré pinturas acrílicas siguiendo los tonos y colores de ambos diseños. Algo muy sencillo para la escena nocturna de Papá Noel. Con un resto de esponjilla y una goma realizaré un pequeño tampón al que voy a despeluchar quitándole pequeños pellizquitos de esponja para hacer de la superficie algo irregular. Colocaré los colores de fondo sobre la paleta. Azules básicamente, celeste, porcelana, blanco, un azul nocturno muy oscuro y a pequeños toquecitos iré cogiendo carga de las distintas pinturas sin limpiar, mezclándolas entre sí, comenzando por una base más clarita y oscureciendo
conforme voy consiguiendo el tono de fondo. Para que no se note el corte, por supuesto me iré metiendo en la superficie de la servilleta ya pintada. Y para acabar de darle un puntito de profundidad, oscureceré más los bordes exteriores de la tabla e iré bajando de manera degradada hacia los bordes. Por último, un salpicado con pintura acrílica blanca, rebajamos con un poquito de agua la consistencia, un pincel de abanico o un viejo cepillo de dientes. Primero tapo la parte principal del diseño para que el salpicado sea más notorio en la parte superior y después descubro toda la superficie y salpico un poquito más para completar la integración. No ha quedado mal, ¿no? Vamos con la segunda o tercera. Cambiamos los tonos para esta servilleta. Continúo con un blanco y celeste e incorporo algunos terrosos, lino, amatista y terracota. Siguiendo los mismos pasos que en la tablilla anterior, comienzo manchando el fondo, creando un tono sobre el que poder trabajar después, sin demasiada precisión. De manera bastante tosca voy a realizar una imitación o continuación de las siluetas de los árboles. Con un pincel de pelo largo y fino iré cogiendo diferentes tonos de marrones, amatista, lino o terracota y marcando las líneas de esas siluetas, dándole continuidad a las figuras. Con esta premarca ya podré ir rellenando la parte interior que simularán los troncos. No quiero nada preciso, así que no me complico mucho si se pierden un poco las formas. Y veréis ahora por qué. Vamos a tapar, crear un efecto nevado o nebuloso por encima de este bosque, utilizando una pasta de nieve artificial. La incorporaré utilizando mi dedo como paletina. Directamente cogeré un poquito de carga de pintura y a pequeños golpecitos iré tapando pequeñas zonas de los árboles, de este entramado de fondo y, como en el caso anterior, iré bajando por todo el diseño hasta conseguir que la figura parezca que siempre ha sido así. No me voy a exceder con la nieve, únicamente pequeños puntitos en la parte superior de la imagen alrededor de las casitas de los gnomos. Tenemos ya las 3 tablillas y decoupage integrados y voy a protegerlos extendiendo una capa de barniz acrílico de acabado brillante para impermeabilizar y proteger la superficie frente al siguiente paso que realizaremos sobre estas superficies. Se podrían quedar así perfectamente si el uso que quisiéramos darles fuera meramente decorativo. Yo las voy a utilizar al igual que hicimos la semana pasada con las tablillas rectangulares. Quiero darles el mismo uso, pero en esta ocasión mucho más profesional. La parte posterior no me complico, realizo el falso decoupage de la semana pasada utilizando plástico film adhesivo y calor. Y mientras espero a que la capa de barniz vaya cuajando y secando por completo, ya que vamos a cubrir
las 3 superficies con resina. Y para ello es obligatorio e imprescindible que no haya restos de agua o humedad por ningún sitio. La parte posterior está cubierta con diseños completos, sencillos. Para los gnomos, uno con setas, muy acorde. Y para los otros dos, escenas fondo otoñal, invernal, de hojas y frutos secos. No sé cuál me gusta más de las 3. Y junto con las que realizábamos la semana pasada, menuda mesa navideña voy a lucir en Navidad. Voy a utilizar la resina Epoxy Food de Resin Pro, ideal para realizar, por ejemplo, utensilios como homenaje de cocina, ya que es apta para contacto alimentario. Si bien yo la voy a utilizar para cubrir estas superficies, impermeabilizarlas bien y además utilizarlas como pequeños platos o bandejas de comida. Como es la primera vez que voy a utilizar este tipo de resina, leo muy bien las instrucciones que incorpora en cada envase nuestro fabricante Resin Pro. Seguir las proporciones de mezcla son básicas y muy importantes. Y aunque las letras son chiquititas, me informo bien del tiempo y duración de secado, de manipulación, curación y mezcla. El proceso y manipulación de esta resina es exactamente igual a otras muchas con las que hemos trabajado aquí en el canal. Primero pesamos los dos componentes para realizar la mezcla. Yo he multiplicado por 3 la cantidad que necesito. Protegido la mesa de trabajo y mis manos con guantes. Peso el componente A, del que necesito un 100%. Compruebo que esta resina es muy espesa, al menos este componente. Y necesitaré el 55% del componente B, que también pesaré e incorporaré dentro del mismo envase. Este, sin embargo, es más líquido o menos denso que el anterior. Para realizar la mezcla utilizo una paletina de madera o palito depresor. Y siguiendo las instrucciones de Resin Pro, lo haré durante 3 minutos, con movimientos envolventes, intentando no meter demasiado aire o burbujas a la mezcla, aunque ya os digo que básicamente es imposible que no se formen algunas. Mi pequeño truco es dejar reposar la mezcla un par de minutos tras realizar esta mezcla y así conseguiremos que la mayor parte de esas burbujas que se hayan generado se exploten por sí mismas. Tiempo que dedico a proteger los agujeritos de estas tablillas de la parte superior. Voy a cubrirlos o rellenarlos utilizando unas pajitas de plástico y así conseguiré que no se filtre o caiga la resina y rellene y cubra el hueco. La parte posterior de estas tablillas la he protegido con cinta carrocera, al menos los bordes. De forma que si no consigo que la mezcla se retenga en los bordes superiores y caiga hacia abajo, la resina no filtre a la parte inferior. Comprobaréis que al realizar la mezcla, la consistencia es mucho más líquida y va adquiriendo cierta temperatura. Como no he de rellenar un molde, iré vertiendo poco a poco, extendiendo ayudándome de la paletina y que la mezcla llegue a los bordes. En los 3 casos es el mismo proceso. Cuando tengo más o menos las 3 superficies cubiertas, voy incorporando pequeñas cantidades de resina para que no queden o se generen ausencias e intentando no romper la tensión superficial superior y que la resina caiga y se desborde. Contamos de nuevo con la colaboración y materiales de Resin Pro, una web estupenda que no solo encontraréis en Europa, sino que ahora también podéis encontrar estos fantásticos productos al otro lado del charco. Os dejaré los enlaces a los materiales y ambas webs abajo en la cajita de información del vídeo y os comparto un código de descuento personalizado para que vuestras compras os resulten un poquito más económicas. Por último, paso una fuente de calor por encima, un soplete, para explotar el resto de burbujas que queden o se hayan generado con el vertido. Y tal y como están, dejaremos curar. Deben transcurrir al menos 12 horas antes de poder manipular la capa superior de resina.
Si nos atenemos a las recomendaciones de uso de esta resina y de Resin Pro, hasta pasados 7 días no habremos conseguido la dureza óptima y máxima para poder utilizar estas piezas. Vamos, que tengo tiempo de aquí a la Navidad. ¿Cómo disfruto del brillo que genera la resina en los diferentes proyectos que realizo? He retirado la cinta carrocera de la parte posterior y para quitar las pajitas de los huecos o agujeros superiores es muy sencillo. Presiono y como es plástico se levanta perfectamente. Se ha generado una pequeña rebabita alrededor del círculo, recorto en los 3 casos con un pequeño y afilado bisturí. Y listo, trabajo finalizado. Bueno familia, espero que os hayan gustado y entretenido las ideas que he compartido con todos vosotros en el vídeo de hoy. Si todavía no estáis suscritos al canal, ya sabéis que es muy sencillo y gratuito, pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Si activáis las notificaciones en la campanita de al lado, os llegará un mensaje cada vez que yo suba y comparta una nueva idea con todos vosotros. Y nada más por hoy. Nos veremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!